Buenas, nuevamente le estamos hablando desde su canal Dios y el Mundo Predicho. Mi nombre es William Arturo Calderón Tavera y soy evangelista. Y vamos a comenzar la serie titulada Los 10 Mandamientos. Esta serie la vamos a comenzar con el tema la palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, lo estamos invitando a ustedes que puedan suscribirse y darle me gusta, ¿sí? Para que estos videos de esta serie y de los otros temas con relación a los eventos finales puedan llegar a cada una de las personas a las que queremos llegar, ¿sí? Para que puedan entender, comprender realmente por qué está sucediendo lo que está sucediendo o va a suceder, los eventos que van a suceder a nivel global en esta tierra, ¿sí? Y qué debemos nosotros de hacer para poder estar preparados y listos cuando Cristo Jesús venga por segunda vez a esta tierra por un pueblo que le está esperando. Yo quiero, antes de comenzar este tema, que podamos poder cantar un himno y podamos, queridos, orarle a nuestro Dios para que Él nos bendiga y podamos abrir su palabra. Les voy a invitar a que podamos escuchar este himno a continuación y entonces estaremos orando. Amén. Vamos entonces en estos momentos, queridos, a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos acompañe en estos momentos para poder desarrollar este maravilloso tema, ¿sí? Quizás vamos a tener que hacerlo por partes. La primera parte será esta, con la ayuda de nuestro Dios, y esperamos que esto sea de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojos y oremos.
Nuestro eterno y maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, nuevamente porque sabemos que tu misericordia es grande. Te pedimos en estos momentos, oh Dios, que nos puedas permitir abrir tu palabra, Señor. Que esa palabra maravillosa sea dada desde lo más alto del cielo, por medio del Espíritu Santo a cada uno de los que van a escuchar y van a ver y escuchar este video, Señor, igualmente a su servidor. Permítenos abrir tu palabra y que seas tú, oh Señor, mostrándonos lo que realmente tú quieres mostrarnos a cada uno de nosotros para honra y gloria de tu nombre. En el poderoso y maravilloso nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados, vamos entonces a comenzar y comenzaríamos diciendo que este tema es trascendental e importante y también conocer algunos puntos claves para poder entender el tema, ¿sí? Y entre esos puntos claves hay 4 que son: primero, Dios habla al hombre cara a cara. Ese es el primer punto. Dios habla al hombre cara a cara. El segundo punto, la palabra por medio del instrumento que Dios ha escogido. Dios, después de hablar cara a cara con el hombre, escoge un instrumento, y ese instrumento es los profetas, ¿sí? Un hombre hablándole a otro hombre. El tercer punto es la Biblia como la palabra de Dios. Este libro, hermanos queridos, este libro, la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Dios hablándole ¿a quién? Al ser humano. Y el cuarto punto importante y trascendental aquí es que la inspiración de la palabra, de esta palabra escrita, ¿sí? Y dada a los profetas, es exclusivamente y totalmente de Dios. Aquí no hay que un hombre se levantó y quiso hacer cosas con la Biblia y sus propios pensamientos los transmitió ahí. No, fue Dios inspirando al hombre, tomando al hombre, y el hombre ya organizó las ideas y el mensaje de Dios en este libro, ¿sí? Así que para entender, Dios es el único autor de su palabra, ¿sí? El hombre no es el autor, sino Dios. Entonces, entendiendo y estudiando estos puntos, vamos a comprender por qué Dios nos habla hoy a través de la palabra escrita, cuando al principio, queridos, quiero decirles, al principio no fue así. Por lo tanto, necesitamos entender una pregunta, y esa pregunta va con relación a lo siguiente: ¿cómo entonces hablaba Dios antes del pecado al ser humano? ¿Cómo le hablaba Dios al ser humano antes del pecado? ¿Sí? Entonces necesitamos llegar a la palabra escrita, ¿sí? Para poder entender eso. Dios, ¿cómo le hablaba cómo le comenzó a hablar a Adán y a Eva? Pues bien, la palabra escrita dice que Dios comenzó a hablarle cara a cara, le hablaba cara a cara, sin intermediarios, sin utilizar instrumentos más que su propio labio, su propia boca, ¿sí? El hombre lo veía a Dios y Dios veía al hombre, ¿sí? Así fue como Dios se manifestaba al hombre, y el hombre se hacía manifestar delante de Dios. Y yo quiero llevarlos al libro de Génesis. Es una evidencia maravillosa. Génesis, el capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo del 7 al 9. Pero quiero decirte, queridos, que Dios, hablando al ser humano cara a cara, manifestaba todas sus cosas que necesitaba darle a conocer al hombre. Por lo tanto, necesitamos que
la misma palabra escrita nos muestre qué es lo que realmente nuestro Dios quiere decirnos con relación a cómo Él se hacía escuchar, se hacía ver de los seres humanos, en especial de Adán y Eva al principio de la creación. Y dice el capítulo 2, versículo 7, del capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La palabra escrita nos dice que Dios formó ¿a quién? Al hombre. ¿Cuándo lo formó? El sexto día, ¿sí? El sexto día lo formó. Y eso en el capítulo 1 de Génesis nos muestra que cada día tuvo su creación. Y dice que el sexto día Dios creó los animales terrestres. Pero aún creando los animales terrestres, hermanos, sin concluir el sexto día, Dios crea al hombre, o sea, Adán. No había todavía sido creada Eva, crea Adán, ¿sí? Y entonces dice el Señor que el hombre comienza a ser creado, ¿sí?, del polvo de la tierra. Pero no era polvo seco, no. El polvo al cual Dios mojó, lo hizo como en forma de arcilla y comenzó a darle la forma al ser humano, ¿sí? Comenzó a formar al ser humano, hizo una figura, ¿sí? Pero esa figura, querido, no tenía vida, estaba inerte, no sentía, no escuchaba, no olía, no hablaba, ¿sí? No podía tocar, estaba inerte, no tenía vida. Entonces dice el Señor que para darle vida, coge él mismo de su propia boca y sopla un aliento sobre la nariz de esa figura, o sea, del hombre, ahí postrado inerte, y dice que sopla en su nariz hálito de vida. Ese aliento sube por la nariz y va hacia la cabeza, ¿sí? Y entonces llega hasta el cerebro. Cuando ese aliento de vida, ese soplo que Dios da, se une con el hombre, con esa parte del hombre, ¿sí?, la parte de la cabeza, entonces viene a tener vida. Tremendo, viene a tener vida, o sea que la parte de la cabeza, el cerebro, entonces ya comienza a mandar todas las ondas, todo el movimiento al cuerpo, y entonces esa figura que anteriormente estaba inerte ya tiene ¿qué cosa? Ya tiene vida. Entonces él al tener vida, ¿sí?, al tener vida, lo primero que hace es levantarse, y cuando se levanta, o sea, lo primero que hace es abrir sus ojos, se levanta, y cuando se levanta entonces ve claramente a quién, a su creador. Ve a su creador, los ve, le ve la cara al creador. Y teniendo entonces a su creador ahí, lo primero es levantarse. El hombre no se siente desnudo. La gloria de Dios le sirve como vestido al hombre, y entonces el hombre viene y agradece a Dios por la vida que le está dando, por la creación de él como ser humano. Y al hacer esto, hermanos queridos, dice la Biblia que entonces Dios dice ahí que le trae a cada uno
hermanos, ahí es impresionante. Dice que está Dios, había puesto en el Edén, un huerto del Edén. De ese Edén saca un lugar al cual llama huerto del Edén, y entonces crea todo. Los animales están ahí, los árboles frutales, y dice que en el medio hay dos árboles. Uno que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, y el otro el árbol de la vida. Estaban los dos frente del uno del otro. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios lo pone ahí. ¿Y cómo lo pone? ¿Para qué lo pone Dios? ¿Para qué lo pone Dios? Eso es algo interesante, porque Dios entonces ahí viene y le da una recomendación. ¿Sí? Dios quiere hacerle una recomendación al hombre. Y eso lo podemos ver ahí mismo en el capítulo 2 de Génesis, versículo del 15 al 17, y dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidara. ¿Sí? Ahí vemos para qué Dios puso al hombre ahí en el huerto del Edén. ¿Sí? Para que lo cultivase y lo labrase. O sea, como un administrador de esos bienes que Dios había creado, puso al hombre como ese administrador de esos bienes. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué cosa? Podrás comer, de todos los árboles, ¿sí? De todos los árboles podrás comer. Aún estaba diciéndole que aún el árbol de la vida el hombre podía comer, ¿sí? ¿Y qué hace ese árbol de la vida? Ese árbol de la vida le da al hombre, o le dio al hombre, la oportunidad de vivir años y años, ¿sí? Por eso Adán vivió 930 años, porque él debía comer de ese árbol, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, versículo 17, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él coma, ciertamente morirás. O sea, todos los árboles alrededor del huerto podían comer Adán, aún del árbol del árbol de la vida podía comer. Pero el que estaba al frente del árbol de la vida, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal, no podía tocarlo ni comerlo siquiera. ¿Por qué? Porque esa parte la había reservado Dios para sí, para él, no para el hombre. Y ahí estaba la obediencia, ¿sí? Dios podía hablar cara a cara con el hombre y el hombre con Dios, porque estaba en armonía, en obediencia con relación a Dios. Dios le estaba diciendo con sus propias palabras, mira, ese árbol es mío, no lo toques. Es mío, me pertenece, ¿sí? De todo lo que debes administrar, ese es mío. Ese no lo vas a administrar tú. El hombre debía escuchar la palabra de Dios, su creador, entenderlo, comprenderlo, y debía asimilar lo que Dios le estaba diciendo para no cometer errores. Y debía, aún, mis queridos, debía el Señor, Adán, debía entender que por alguna razón Dios le estaba diciendo que no tomase de ese árbol, que no comiese de ese árbol, ¿sí? Y ese árbol ahí representaba la ley de Dios y representaba también la obediencia a su creador. O sea, la ley de Dios representa obediencia. El hombre debía obedecer a Dios, ¿sí? Por lo tanto, Dios le dice, no lo toques, ¿sí? Y lo pone ahí para que lo administre. Era la recomendación que Dios le estaba haciendo, ¿sí? Y entonces el hombre escucha de la propia boca de Dios decirle no
lo ve a los ojos, Dios ve al hombre a los ojos y le dice, no de ese árbol. Y el hombre toma la decisión, ahí dice, está bien, Señor, yo voy a obedecerte. Y saben, el Señor entonces, después de que el Señor le dice esto, Dios da otra evidencia más, ¿sí? De que hablaba cara a cara con el hombre. Y quiero llevarte ahí mismo, el versículo, capítulo 2 de Génesis, versículo 20 al 22, ¿sí? Vamos a leerlo y dice así, y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo, dice la palabra, sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y la trajo al hombre. Ahí vamos nosotros a ver entonces, queridos, cómo Dios se manifiesta al hombre, ¿sí? Primero lo crea. Ve el hombre a Dios cara a cara, ¿sí? Lo primero que hace cuando abre sus ojos es ver a Dios, ¿sí? Se levanta, abraza a ese Dios, dándole agradecimiento y gracias por haberlo creado. Segundo, Dios mismo lo lleva, ¿sí? Lo pone en ese lugar, en el huerto del Edén. Ahí dice que lo pone, ¿sí? Para que administre todo lo que Dios había creado. Tremendo. Después, la segunda evidencia de que Dios hablaba cara a cara al hombre, o la tercera evidencia, la podemos ver cuando Dios le dice a Adán, ponle nombre a todos los animales. Y dice que todos los animales venían de 2 en 2. Y entonces él mira y dice, bueno, ellos tienen pareja y yo no tengo a alguien igual o idéntico a mí, ¿sí? Igual, o sea, de carne, así como soy yo. No hay ninguno. Y su Dios, o sea, Dios estaba ahí con él. Y Adán, al sentir esa necesidad, Dios la sabía, pero esperaba que él mismo hombre manifestara, declarara que necesitaba una compañía. Y entonces Dios escucha de los propios labios de Adán decir, bueno, si yo no tengo a nadie es igual que mi persona. Y siente la necesidad y le dice el Señor al Creador, bueno, ¿y qué pasó con eso? La palabra de Dios dice que entonces Dios le dice, bueno, es que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hace? Pone un sueño en el hombre se duerme, y mientras está dormido toma una costilla, la saca del cuerpo del hombre y cierra la carne en su lugar. Y al sacar la costilla, entonces de la costilla hace una mujer. Y entonces el hombre se levanta, Eva es traída al hombre, ¿sí? Y Dios practica la primera ceremonia matrimonial que ha existido en la creación de esta tierra. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. Le trajo a Adán a Eva, y entonces ahí más adelante, los versículos más adelante dice que Adán exclama, será varona porque del varón fue sacado, fue creado, ¿sí? Y entonces dice el Señor que da bendición sobre esta unión. Y es la primera, querido amigo, la primera ceremonia que se da aquí en esta tierra de matrimonio es Adán y Eva. Lo tremendo es que nos muestra más claramente cómo Dios hablaba cara a cara con Adán, y Adán cara a cara con Dios, hermano, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos entender
que eso es lo que Dios quiere o quería hacer con el ser humano, hablarle cara a cara, sin instrumentos, ningún intermediario, solamente así, de frente. Pero tristemente, y nos vamos a dar cuenta dentro de este tema, porque Dios ya tiene que tomar instrumentos, escoger instrumentos para hablarle al hombre, porque ya no puede el hombre ver cara a cara a Dios, y el hombre ya no puede acercarse a Dios, porque entonces moriría. Y vamos a verlo. Otra de las evidencias máximas, ¿sí?, que Adán veía cara a cara a Dios y hablaba cara a cara con Dios, está en el libro de Éxodo, capítulo 37. Capítulo 33, versículo 11. Dice, Éxodo 33, 11 dice, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Dejo esa parte del versículo. Dice, Jehová hablaba con Moisés como cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Ahora, en el momento, en este capítulo y en este versículo, efectivamente Dios dice que la mención se le hace a esa Moisés. O sea, dice Dios que hablaba Moisés cara a cara con Dios, ¿sí? Pero debemos hacer referencia, hermanos, a que ya el hombre había pecado, por lo tanto, Dios ya no se dejaba ver visiblemente su rostro delante de los seres humanos, pero que hablaba con Moisés, sí, porque Dios hablaba a Moisés y Moisés podía, ¿sí?, mas no le podía ver su rostro, y más adelante vamos a darnos cuenta por qué, ¿sí? Pero podemos hacer énfasis en que así como Dios dice que Él hablaba con su siervo Moisés y que hablaba con un compañero, hacemos énfasis con Adán. Con Adán hablaba cara a cara. Adán abrazaba a su creador y su creadora a su creación. Por lo tanto, nuevamente esto nos da como una certeza de que Dios hablaba con ellos, ¿sí? Así, con Adán y Eva. ¿Siguió hablando Dios con Adán y Eva así? Dice que siguió haciéndolo hasta el día que ellos desobedecieron a Dios. ¿Y qué nos muestra eso? Vamos al libro de Génesis, nuevamente, capítulo 3. Y vamos a hablar del versículo, vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de algo trascendental aquí, ¿sí? El hombre hablaba con Dios cara a cara hasta que el hombre desobedeció. Cuando el hombre desobedeció a Dios, entonces dejó de verle su rostro, su cara, de hablar cara a cara, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, versículo 8, luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire libre del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te dije y te mandé que no comieras? Versículo 12. El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es algo tremendo, hermanos, es algo impresionante lo que vemos aquí, el relato bíblico, cómo Dios está manifestando entonces cómo el hombre
le desobedeció. Y sabes, cuando nosotros vemos esta historia, dice que el hombre oyó la voz de Jehová. En otra versión, la versión Reina Valera, siglo XXI, dice que Dios se paseaba por el huerto del Edén, se paseaba y hablaba al hombre. Lo tremendo es que dice que él, al escuchar que Jehová se paseaba y su voz, entonces se escondió. ¿Por qué se escondió? ¿De qué tenía miedo? ¿Crees tú que Dios no sabía dónde estaba el hombre escondido? ¿O qué era lo que había hecho él para esconderse? Claro, Dios lo sabía, pero ¿qué Dios esperaba? Que así como tuvo la necesidad de una compañera, así Dios también esperaba que el hombre en estos momentos pudiese sentir la necesidad de contarle a su creador qué era lo que le estaba aconteciendo. Y entonces efectivamente Dios le pregunta y él le contesta. Ahora, el versículo 7 dice de este mismo capítulo 3 que la mujer comió del fruto del cual Dios le había dicho que no comiera, y le dio a su esposo, y su esposo al comer, entonces dice que la gloria, el resplandor que los cubría, dice que se fue de su cuerpo y se vieron que estaban desnudos. Ese resplandor que les cubría era la obediencia a su creador. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, ese resplandor se fue. Y se sintieron desnudos, se vieron desnudos, y entonces sintieron temor, miedo, y fueron y tomaron hojas de higuera y hicieron delantal y se los ciñeron, o sea, se pusieron. Y al cubrirse su cuerpo, entonces eso está demostrando que perdieron la justicia de Dios y necesitaban cubrirse con otra justicia y se cubrieron con la justicia propia de ellos. Por eso el Señor viene y le dice, mira, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Comiste? Y entonces él, ya viendo que estaba perdido, echa la culpa a su compañera, cuando realmente ella fue engañada, pero él a conciencia sabía que no debía hacerlo. Y lo hizo, tomó su decisión. ¿Sí? Y Dios claramente en el capítulo 2 de Génesis, versículo 17, le dijo, no comerás de ese árbol porque ciertamente morirás. Literalmente debía morir el hombre, debía caer. ¿Por qué no cayó? ¿Por qué no murió el hombre? ¿Sí? Si debía morir realmente. Necesitaba Dios entonces entender esto, ¿por qué él no murió? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? El versículo 15 de este mismo capítulo 3 nos muestra por qué no murió. Y dice, versículo 15, y pon entre ti la mujer entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. O sea, esta es la sentencia que Dios estaba dando a quién, a la serpiente, pero no al animal en sí, sino que se le estaba dando la sentencia a Satanás, el engañador. Y le dice, mira, la mujer tendrá un varón y esa simiente luchará contigo y al final te derrotará. Y esa simiente, Dios estaba refiriendo a la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Él es la simiente. Y por eso le dice, mira, Él te herirá
te aplastará la cabeza, aunque tú le vayas a herir el talón. Tremendo dilema aquí, pero esa es la promesa, por eso el hombre no murió, porque el hombre debía morir literalmente, no solamente espiritualmente, sino físicamente, pero no murió física, sino espiritualmente, porque ya no tenía la misma armonía que tenía cuando Dios lo creó, y hasta el día que no había pecado, ¿sí? Porque después de pecar, toda esa armonía se perdió, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos entender eso. Dios hablaba al hombre, y después de eso, ¿qué sucedió? Ya Dios no podía hablarle al hombre cara a cara, ni el hombre a Dios cara a cara, porque entonces el hombre moriría. Yo se los había dicho, y vamos a verlo en el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo capítulo 33, queridos. El capítulo 33, y vamos a ver del versículo 18 al 23. Dice lo siguiente la palabra de nuestro Dios. Dice: entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no se podrá ver mi rostro. Escuchen bien. Añadió: porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová: aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Ahora, cuando el hombre pecó, el hombre perdió esa armonía con Dios. El pecado hizo la separación entre Dios y ¿quién? Y el hombre, ¿sí? Ya Dios podía acercarse al hombre, claro, Dios podía acercarse al hombre, pero sabía Dios que si se acercaba al hombre y el hombre volvía a ver a Dios, a su rostro, que es su gloria, y gloria en el idioma original, el hebreo, significa luz. Si Dios dejaba ver su rostro, o sea, su luz, podía Dios matar al hombre, podía matarlo. Lo que no permitía que el hombre muriese al principio era la justicia de Dios, o sea, el resplandor que cubría el cuerpo del hombre. Y al cubrirlo, porque la obediencia a Dios entonces manifestaba que Dios era su creador, y asimismo Dios le permitía, querido, verle al rostro. Pero después de pecar, después de desobedecer a Dios, ya no podía hacerlo. Por eso el Señor le dice a Moisés: no podrás ver mi rostro. O sea, que Dios, ni aún Moisés, pudo ver a Dios al rostro. Porque entonces, ¿qué cosa pasaba? Moría. ¿Sí? Moría. No podía hacerlo. Y Adán, cuando fue sacado del huerto del Edén, dejó de ver a Dios cara a cara. Quizás podía verle ¿qué cosa? Sus manos. Sus manos es la clemencia de Dios. ¿Sí? Sus manos es la clemencia de Dios. Por eso dice el versículo que le dice a Moisés: yo te pondré en esta hendidura y iré pasando. ¿Sí? Y mientras vaya pasando, yo te cubro con mi mano. O sea, la clemencia de Dios cubre el rostro de Moisés.
para que Moisés no pueda ver a quién, a Dios al rostro y muera. Tremendo. Entonces pone su mano, que es la clemencia, pero sí dejaré ver qué dice el Señor. Mis espaldas, ¿qué es las espaldas? La parte trasera de Dios, ¿qué es? La bondad. Y así le dijo a Adán, yo podrás ver mi clemencia, o sea, en mis manos. Podrás ver mi bondad, mi espalda, pero no verás qué cosa, no verás mi rostro, o sea, mi luz, porque entonces vas a morir. Estos textos, claramente están hablando de que Dios estaba hablando con quien, con Moisés, pero también hace referencia a cómo Dios, después de la desobediencia de Adán, Dios tenía que manifestarse, hermano. Y se manifestó de esa forma. No podía ya verle Moisés a la cara a nuestro Dios, porque entonces él moriría. Ahora, ustedes me van a decir y van a... Entonces, ¿qué pasó de ahí en adelante? Pues yo quiero decirte, mi querido, que es entonces Dios cuando busca un medio para poder hablar con el hombre, y lo hizo por medio de la parte audible. ¿Y qué significa eso? Pues bien, Dios ya no podía dejarse ver su rostro, pero el hombre sí podía escuchar su voz, porque Moisés lo hace, escucha la voz de Dios, pero no ve su rostro. Y entonces Dios busca ese medio, es Dios quien lo busca. Y es Dios quien se aparta del hombre para que el hombre no muera. Ya le dio su sentencia, le dice, daré un salvador. Alguien pagará por lo que tú has hecho, por eso no vas a morir literalmente, físicamente, pero vamos a tener que romper esa armonía que traíamos. Y que bueno, le dice, bueno, pero sí seguirás escuchando mi voz. Y hace Dios que el hombre pueda escuchar la voz de quien, de Dios, ¿sí? Que lo pueda escuchar. Y hay muchas evidencias de eso. Y eso lo vemos aquí en el capítulo 6 de Génesis. Vamos al libro de Génesis capítulo 6 y versículo 13. Capítulo 6 de Génesis, versículo 13 dice lo siguiente. Y escuchen bien, hermano, una evidencia de que Dios hablaba al ser humano y el hombre lo escuchaba, mas no lo veía. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo destruiré con la tierra. ¿Qué hace Dios? Habla al ser humano. No muestra otro instrumento por el cual hablarle al hombre, no. Simplemente utiliza su voz, habla desde el cielo al hombre, y el hombre, hermanos queridos, escucha a Dios y le entiende. Tremendo, le entiende el hombre a Dios. Y entonces da seguridad de que Dios ha hablado el hombre al hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué fue la voluntad de Dios? Pues bien, hacer un arca en el cual iban a llevar de todos los animales una pareja o dos parejas, ¿sí? De los 2 o 3 parejas de los limpios y una pareja de los que no eran limpios. Iban a entrar al arca y iban a entrar todos aquellos que escucharan la voz de Dios y obedecieran. Tristemente solo aceptaron Noé y su familia, ¿sí? 8 personas entraron al arca, pero da evidencia que sí, comenzó entonces ya Dios no mostrarse visiblemente y físicamente, sino que ya lo hacía por el instrumento de su voz, y el hombre lo escuchaba. Es una evidencia máxima de que realmente es así
lo que estamos diciendo. Otra evidencia es Éxodo capítulo 3. Éxodo, el capítulo 3, versículo 4 y versículo 5 nos muestran esa evidencia. Dice, cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Versículo 5, Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Otra de las evidencias de que ya entonces Dios comenzó a utilizar su voz, ¿sí? Y no dejarse ver físicamente es esta. Moisés estaba pasteando por los lados del Sinaí y dice que ve un gran prodigio, una zarza, ¿sí? Y esta zarza estaba con fuego, pero él veía que no se consumía, no se quemaba. Y dice que le pareció algo extraño, pero un prodigio de eso, sí, comenzó a caminar, queriendo ver qué había más allá de esa zarza ardiendo. O sea, ¿por qué? ¿Qué estaba detrás o qué estaba dentro de la zarza? Y entonces Dios le habla y le dice, mira, no lo hagas, no sigas. Y le dice, porque la tierra que estás pisando es santa. Usted le está mostrando que Dios estaba manifestado ahí, que no podía mirar, simplemente debía obedecer. ¿Y qué hizo Moisés? Efectivamente, queridos, obedeció, porque versículos más adelante dice que él se postra delante de él con temor de ver ya. Dios lo estaba deteniendo para que Moisés no muriera. Otra de las evidencias máximas es 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículos del 4 al 10. Y dice lo siguiente. Dice, Jehová llamó a Samuel. Este respondió, henme aquí. Y corriendo luego a donde estaba Elí, dijo, henme aquí. ¿Para qué me llamaste? Yo no te he llamado, y vuelve y acuéstate, respondió Elí. Él se fue y se acostó. Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel y vino a donde estaba Elí y le dijo, henme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino ante Elí y le dijo, henme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo, ve y acuéstate. Y si te llama, di, habla Jehová, que tu siervo escucha. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Tremendo. O sea, una evidencia más de que Dios ya comenzó entonces a utilizar su voz para poderse comunicar con el ser humano. Dice aquí, esta versión dice, versión Reina Valera de 1995, dice, se separó, pero Samuel no pudo ver a Dios. Simplemente escuchó, ¿qué cosa? Escuchó su voz. Ese separó. Es que Dios hizo sentir su presencia, mas no se hizo visible delante de Samuel, porque si se hace visible delante de Samuel, Samuel debía haber muerto. Y Dios no necesitaba matar a Samuel, sino Dios necesitaba que Samuel escuchara su voz,
escuchara su palabra y pudiese entender qué era lo que Dios quería decirle que hiciese, y asimismo obedecerle a Dios, hacer lo que Dios decía en esos momentos que debía hacer. Por lo tanto, queridos, necesitamos nosotros entender esto. Cómo Dios entonces va, después de ver al hombre cara a cara y el hombre ver a Dios cara a cara, ya simplemente Dios se manifestaba, ¿sí? Hacía sentir su presencia, mas no se hacía poder ver visiblemente, o sea, físicamente. ¿Por qué? Porque si el hombre lo viese físicamente, entonces el hombre moriría, ¿sí? Son evidencias que Dios está mostrando que realmente Él se daba a conocer al hombre. Es tremendo, hermano. Es tremendo cómo nosotros hoy no podemos ver a Dios. Pero le podemos escuchar. Él habla nuestra parte inconsciente, habla nuestro subconsciente, que es la parte que Dios maneja y que hoy en día también maneja el diablo, ¿sí? La parte subconsciente o inconsciente, que es lo que se ha denominado el lugar que Dios ha escogido para comunicarse al hombre, ¿sí? La parte consciente es la que manejamos nosotros, que es esta parte de acá, y es la que Dios, es la que yo manejo. Esta son mis emociones, tomo mis decisiones, manejo mis sentidos, ¿sí? Y Dios habla al subconsciente, la parte de acá atrás, y del subconsciente debe pasar al consciente, que es la que yo manejo. Cuando yo manejo el subconsciente, debo darle permiso a Dios para que la voz de Dios dada desde el inconsciente pase al subconsciente y yo pueda escuchar realmente qué es lo que Dios quiere que yo haga, ¿sí? Pero esta es la parte que Dios permite que yo maneje, es todo mis sentidos, maneja todo mi cuerpo. Y Dios, yo debo permitir que Dios pueda pasar su voz del subconsciente al consciente para poder entender realmente lo que Dios me está diciendo. Y eso es lo que ha hecho Dios con relación al ser humano. Ahora, si estas evidencias queremos entenderlas, necesitamos qué sucedía, porque hay una pregunta y esta pregunta es importante. ¿Por qué sucedía esto de escuchar la voz de Dios? ¿Por qué? Quiero yo que ustedes entender esta parte. ¿Por qué sucedía esto de escuchar la voz de Dios? Por la renovación de las facultades del ser humano, que son la parte física, la parte espiritual y la parte emocional, o sea, la parte de los sentidos. La renovación, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo al principio les dije que el hombre debía morir físicamente? ¿Sí? La parte física es nuestro cuerpo, este cuerpo. La parte espiritual es la parte inconsciente o subconsciente, que es la parte de acá atrás. Y la parte emocional, ¿sí? Es el consciente, el que manejo yo. Por lo tanto, Dios tiene que renovar tanto el cuerpo físico como la parte espiritual y la parte emocional. O sea, la parte del consciente, para que se pueda escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y deben estar en armonía como la parte espiritual y la parte emocional, o sea, la parte del consciente, para que Dios podamos entender y escuchar a Dios. Quiero llevarlos al libro de Romanos, capítulo 12.
Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos, el versículo 1 y 2, dice así: Por lo tanto, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que hay una renovación, ¿sí?, de las facultades físicas, espirituales e intelectuales, para que podamos entender y escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y esa renovación se debe hacer. ¿Para qué? Para que podamos entender y comprobemos la buena voluntad de quien, de Dios. Podamos entenderlo. Podamos discernir la voz de Dios. Podamos comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es por eso, ¿sí? No es porque se le plació a Dios decir, no, es que ustedes deben estar nuevamente en armonía conmigo para escucharme. No, es que debe ser así, porque entonces Dios no se puede manifestar al ser humano, y el ser humano, ¿qué sucederá? Si no se manifiesta debidamente y no se une con Dios por medio del Dios Espíritu Santo, entonces el hombre no va a escuchar a Dios, y el hombre sin Dios va a morir. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Vuestros cuerpos, o sea, la parte física, vuestro entendimiento, la parte inconsciente, la parte consciente, ¿sí? Y comprobéis la buena voluntad, la parte subconsciente o inconsciente. Por lo tanto, necesitamos renovar esto para poder escuchar la voz. ¿De quién? La voz de Dios. ¿Sí? Y todas estas cosas podamos entonces entenderla y saber que Dios maneja, hermanos, maneja la parte inconsciente, que es la parte espiritual. Ya les decía yo, ¿sí? Y esa parte espiritual la maneja por medio del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Y dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tremendo, hermano. Entonces, ¿quién es el que hace que la voluntad de Dios se mezcle con la voluntad del hombre? Dios, por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él nos está diciendo a cada momento. ¿Y por qué medio lo hace? Por la parte inconsciente, o lo que anteriormente se llamaba subconsciente. Es por ese medio que Dios se revela. Aquí dice, se revela al ser humano, ¿sí? Se revela su voluntad al ser humano. Dios revela su voluntad al ser humano. Yo quiero decirte en esta noche, en estos momentos, mis queridos, que le permitas a Dios llegar a tu vida. Esta es la primera parte de este tema de la palabra de Dios. Y quiero que esta primera parte la podamos compartir. Me des me gusta, des comentarios, te suscribas, para que así mismo lo puedan ver otras personas y también puedan llegar al mismo punto que hoy estamos queriendo llegar nosotros, conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios habla al ser humano y cómo lo hace? Y si Dios quiere que nosotros vivamos con Él por la eternidad. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo tuyo? Vamos a orar.
y que el Señor nos ayude para honra y gloria a su nombre. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos. Eterno y maravilloso Dios, nuevamente te damos gracias porque una vez más te has mostrado delante de cada uno de los que estamos en estos momentos viendo este video. Y sé, oh Dios eterno, que te manifestarás en la vida de cada uno de ellos. También te has manifestado en mi vida. Quiero, oh Dios Padre eterno y maravilloso, que nos enseñes tu palabra y que tu palabra, Señor, pueda estar en lo más profundo de nuestro ser. Queremos honrarte y glorificarte. Queremos, Señor, ser parte de ese maravilloso pueblo que se va contigo por la eternidad. Señor, quedamos en tus manos. Guárdanos y protégenos. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Queridos, que el Señor te guarde y te bendiga. Nuevamente te digo, dame un me gusta, suscríbete y danos tus comentarios. Queremos escuchar qué piensas de estos temas y en especial de esta primera parte de este tema que creo que es importante para conocer los eventos finales. Que el Señor te guarde y te bendiga y que te proteja a ti y a toda tu familia, no solamente del coronavirus, sino de todos los eventos que van a venir. Prepárate, Cristo viene por ti. Nos veremos.